Bienvenidos a este espacio de fidelidad a la palabra de Dios y compromiso con la misión de nuestro amado Señor Jesucristo. Soy Miguel Ochoa y en el día de hoy te enseñaré algo acerca del método de estudio devocional denominado orar la palabra. Si ya viste nuestro anterior video, si no lo has visto, te dejo por aquí una pestaña para que lo puedas ver. Te darás cuenta que ya compartimos acerca del método de estudio devocional tradicional. En este caso, y como lo prometido es deuda, te voy a enseñar algo acerca de un método que es un método de estudio devocional de carácter comunitario. Se hace en grupo. Es válido utilizar en un grupo familiar, en un grupo bíblico, en una reunión de pastores, en un devocional familiar, en una clase de instituto o seminario bíblico. Es un método comunal, comunitario, el cual se vuelve fundamental a la hora de poder acercarnos a la palabra de Dios para estudiarla exegéticamente. El primer paso que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar acerca de orar la palabra, lo voy a dejar por acá, el primer paso es leer. Leer. Y ese leer, leemos en primer lugar para escuchar. En este método, en este primer paso del método, en primer lugar, leemos para escuchar y respondemos, intentamos responder a la siguiente pregunta. ¿Qué dice el texto? Primer pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? En este primer paso y en aras de que el método orar la palabra es un método de estudio comunitario, podríamos utilizar y comenzar utilizando para la lectura de la palabra 3 versiones de las Escrituras. En este caso, yo tengo por aquí 3 versiones de las Escrituras, las cuales yo te puedo recomendar. Infaltable, la versión con la que estudiaba el apóstol Pablo, la Reina Valera de 1960, acá la tengo. Reina Valera, es una versión ya mucho más literal. Podemos también echar mano de otras versiones, como lo pueden ser la NBI. Acá tengo la NBI, una Biblia mucho más dinámica, mucho más moderna, una versión de la Biblia mucho más moderna o dinámica. Por aquí también la tengo. También podríamos utilizar y recomendaría esta versión muy interesante, la Nueva Biblia de las Américas. Es una versión muy interesante y muy fácil de comprender. Es un tanto literal como un tanto también utilizando palabras modernas que ayudarían para cualquier generación. Entonces, con base a estas 3 versiones, el facilitador, porque es importante que el ejercicio tenga un facilitador. Entonces, tú como facilitador del ejercicio comunitario, dices, bueno, fulanito, ¿quién quiere leer la versión Reina Valera? Yo, listo, la delegas. ¿Quién quiere leerla? ¿Quién tiene otra versión? No, yo tengo NTV, la delegas. Perencejito quiere leer NBI, listo, la delegas. Y entonces las personas comienzan a leer el mismo pasaje en 3 versiones diferentes. En este caso, es importante, querido amigo que me escuchas, saber leer las Escrituras. Entonces, se tiene que evitar el leer muy rápido. Si eres una persona acostumbrada a leer, y entonces, y que como la cosa, tienes que calmarte y aprender a leer con detenimiento la Escritura.
Tienes que aprender a reconocer los signos de puntuación. Cuando hay una coma, cuando hay un punto seguido, cuando hay un signo de admiración o cuando hay un signo de interrogante. Esos signos se deben leer en las escrituras. También deberías evitar escoger un pasaje bíblico muy largo. Intenta escoger una perícopa, un pasaje bíblico corto para que el ejercicio se pueda hacer de una manera más fácil y práctica. Y también intenta no tomar diferentes pasajes, no que un pasaje en Génesis, no que otro pasaje en Salmos, porque estarías haciendo cosas incorrectas. Entonces, utiliza estos consejos que te estoy dando para que ese ejercicio comunitario de orar la palabra tenga un valor sumamente grande a la hora de estudiar la Biblia en nuestros grupos pequeños o grupos de trabajo. En segundo lugar, tenemos el segundo paso. Número 2, leer para callar, para escuchar en primer lugar, pero en segundo lugar, callar para meditar. En este callar para meditar, ya no se responde a la pregunta ¿qué dice el texto? Porque esa sería la pregunta que responde a la exégesis, ¿qué dice el texto? En este lugar, yo ya no me hago esa pregunta, sino me hago la pregunta a mí, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto? Entonces, en este caso, como ya hemos leído en 3 versiones diferentes las escrituras, yo tomo lápiz y papel y comienzo a escribir. Vuelvo a poner mis ojos en el texto bíblico. Vuelvo a leer el pasaje 1, 2, 3, 4, 5 y todas las veces que sea necesaria. Y con mis ojos puestos en el texto, yo me callo. Limito los distractores. No escucho al vecino. No escucho los ruidos. Mi celular está apagado en modo avión y me concentro solamente en lo que el Dios de la palabra me está diciendo a mí. Y comienzo a anotar. Comienzo a anotar. Comienzo a anotar y anotar y anotar y anotar y anotar. En este paso es importante prestar atención a los siguientes errores. Evita los siguientes errores. Evita hacer un ejercicio a la ligera. Tienes que tomar un tiempo. Entonces, no a la ligera. Algo despacio, tranquilo. Intenta también evitar actitudes esotéricas. Aunque estamos meditando la palabra, no estamos haciendo o teniendo espacios esotéricos o místicos. Evita también porque podemos rayar y caer en vacíos como la contemplación acompañada de movimientos de yoga, de cosas extrañas que no van al pentecostalismo clásico. Entonces, simplemente guarda silencio ante el Dios de las Escrituras y comienza a escribir, a escribir, a escribir. Concéntrate, solamente concéntrate en el texto bíblico y comienza a escribir. Callar para meditar es ese el segundo paso. El facilitador en este segundo paso tiene que dar un tiempo prudente, 5, 8, 10 minutos, para que las demás personas concentradas en el texto bíblico solamente lean y lean y lean y comiencen a anotar en silencio. Después de este segundo paso, aparece nuestro tercer paso. Y ese tercer paso es fundamental para poder identificarnos con la acción o con el relato bíblico. Este tercer paso se llama imaginar. Para identificar.
Este tercer paso responde a la siguiente pregunta: ¿cómo me identifico con el texto bíblico? Me identifico con el texto. Entonces, con base a lo que yo ya anoté en mi segundo paso, que es callar para meditar, yo me comienzo a poner en los zapatos del personaje. Me comienzo a imaginar el acto comunicativo en ese contexto. Si es un contexto del Antiguo Testamento, si es un contexto del Nuevo Testamento, si es un contexto de la época del Pentateuco o de los libros históricos o de los evangelios, o es el contexto ya del Apocalipsis, comienzo a imaginar, me pongo en los zapatos del escritor, me pongo en los zapatos del receptor o los destinatarios, o me pongo en los zapatos de los personajes que participan en el acto comunicativo. Comienzo a identificar algunos errores que debemos evitar en este tercer paso. Pueden ser en caer en prototipos o clichés. Caer en prototipos. Otro evento, otra situación que deberíamos evitar a la hora de imaginar es resistir o apagar al Espíritu Santo. En este caso, podremos imaginar, y yo creo que en este caso el Espíritu de Dios puede iluminarnos la Escritura. Podemos aparecer en el acto comunicativo, podemos contemplar colores, matices, quizás olores, imaginarnos tantas cosas que podríamos identificarnos, o con tantas cosas podríamos identificarnos en el texto bíblico, que este punto es fundamental, porque este punto tiene el objetivo de poder experimentar las emociones, los sentimientos que experimentaron los personajes que participaron en el acto comunicativo. Este espacio, este tercer punto, puede durar o tomar también 5 minutos. Como cuarto, llega nuestro cuarto paso. Y este cuarto paso es orar para responder. Este cuarto paso responde a la pregunta: listo, ahora, ¿qué le digo a Dios? También este cuarto paso puede responder a la pregunta: ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Qué haremos con esto? ¿Qué decisión tomaré? ¿Qué decisión tomo? Este paso es fundamental por lo siguiente: el moderador o el coordinador del ejercicio va a comenzar a liderar este paso. Y es importante que haya un amanuense, un escritor, una persona, un secretario del grupo que vaya tomando apuntes de las oraciones que da cada persona. En este paso, entonces, como es un ejercicio comunitario, el facilitador lee el primer versículo y las personas que quieran voluntariamente responden en oraciones personales. ¿Eso qué significa? Yo no oro por el vecino y evito utilizar términos como ayúdanos, bendícenos, guárdanos, ¿sí? Evitamos, porque estamos en un ejercicio que, aunque es comunitario, es un ejercicio que responde personalmente. Yo no oro por el vecino, ni el vecino ora por mí. Yo oro
por mi propia vida personalmente a lo que Dios me dijo a mí a través de las escrituras. Entonces, evito orar por el vecino, pero en segundo lugar, no cierro la oración. ¿Cómo no cierro la oración? No digo amén, porque estamos orando y orando y orando. Entonces, simplemente, si la oración es, si el versículo es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, te doy gracias, porque en toda situación de la vida o en todas las situaciones que atraviesen mi vida, tú has prometido que en ti todo lo podré. Ese es un ejemplo fácil y práctico de cómo debería ser la oración. Otra persona quiere orar y el Espíritu Santo le dirá a esa persona cómo debe orar. El Espíritu Santo va a orar a través de, le va a decir a otra persona, le va a iluminar, a guiar en lo que debe orar. Entonces no cerramos la oración. Posteriormente, el facilitador lee la siguiente parte de ese versículo. Por ejemplo, si estamos hablando de Filipenses 4, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que tiene buen nombre, etcétera, 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 como dice posteriormente el contexto de ese capítulo 4 de Filipenses. Entonces la persona, Señor, yo todo lo voy a poder hacer, pero todo lo honesto. Ayúdame a ser un hombre honesto en esto, en esto, en esto. Y por allá no, yo quiero orar, no tiene que pedir la palabra, no tiene que decir, ay, puedo orar. No, porque todos estamos concentrados con nuestros ojos cerrados orando. Pero la persona, acuérdate del secretario, ¿no? El secretario debe ir anotando las oraciones de las demás personas. ¿Y para qué? Porque todo eso se convierte en la teología de la comunidad de fe. Claro, y eso sí que es valioso. Los aportes de un anciano, los aportes de un niño, los aportes de un líder de la iglesia, los aportes de un joven a un mismo texto o un mismo pasaje de las Escrituras se convierten en un acumulado de la teología de la comunidad de fe. Por eso es importante que esta persona, secretario o amanuense, anote todo lo que se va orando. Por último, el facilitador lo que debería hacer es cerrar la oración. Señor, te damos gracias. Ahora sí ya puede orar porque ya es para cerrar por este tiempo, por este espacio. Ayúdanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera se concluye el método de estudio devocional Orar la Palabra, un método comunitario que nos va a ayudar para poder estudiar en grupo las Escrituras. Ha sido un gusto para mí guiarte en este espacio. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete en este momento, comparte este contenido y hagamos de nuestro Señor Jesucristo y de su nombre más famoso aquí, pero también allá. Que Dios te bendiga.